Natividad significa nacimiento, ¿sí? Y más que, ¿sí? Y desde las tradiciones podemos seguir encontrando mucha información sobre ello. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia. Vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y este tema lo vamos a continuar mañana, si Dios lo permite. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Y vamos a encontrar en esta lectura la humillación de Cristo. En esos versículos, humillación. ¿Sí? Bajar, humillar es bajar. Y dice así la maravillosa palabra de Dios en nuestras vidas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, imagínense, la condición suya y mía, no se quedó ahí. Dice la Escritura, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La Biblia nos habla de no solamente de la natividad, del nacimiento de Jesús, que hace parte de la humillación de Jesucristo. Imagínense, porque el nacimiento es una de las 7 formas como Jesucristo se humilló. Es una de las 7. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús es Dios. ¿Sí? Por eso la Biblia nos habla de que Él es el Hijo de Dios y nos dice, en este caso, en el primer versículo que acabamos de leer, que Él invita a todo aquel que cree en Él, que ha nacido de nuevo, ¿sí? Lo invita a que esa actitud debe estar en nosotros. ¿Y cuál es la actitud? La actitud en la cual nosotros debemos ser personas sencillas, personas cercanas, amables, amorosas, perdonadoras. Lo contrario de humildad es soberbia, es autosuficiencia. Y eso está en la naturaleza nuestra, humana. El no necesitar de los demás. ¿Sí? Nos enseña muchas veces a ser autodidacta, en fin, nosotros mismos. Pero la Biblia nos muestra que el Señor nos da un ejemplo en el versículo 5 diciendo, haya pues en vosotros, en usted y en mi persona, ¿cuál es ese sentir? ¿Cuál es esa actitud que usted y yo debemos tener? La humildad, la sencillez, de saber de que necesitamos de los demás, pero también los demás necesitan de usted. Y que usted, como los demás, necesitan prioritariamente de su Creador. No solamente necesitar entre nosotros, sino principalmente a Dios. Por eso el primer amor es a Dios. Amarás a Dios sobre todas y luego a tu prójimo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nieto, en fin, a tu vecino, como a ti mismo. Si te amas a ti mismo, puedes amar a los demás. Pero si no te amas a ti mismo, estás dañado. Por eso no vas a tener buenas relaciones, ni con tus padres, ni con tu esposa, ni con tus vecinos. Y también la base de esa relación de dependencia es hacia Dios. Si amamos a Dios, Él es el más importante y los demás son importantes. Luego encontramos la primera actitud
en la cual, siendo Jesús Dios, se humilló. Dice la Escritura en el versículo 6, el cual siendo en la forma de Dios. La palabra forma ahí dice de la misma naturaleza. Cuando habla de la misma naturaleza, quiere decir que Jesús es Dios. Dice el versículo 6, el cual siendo Dios, siendo de la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo siendo Dios, no utilizó ni se valió de ser Dios para librarse de la muerte. No actuó como Dios para enfrentar a sus enemigos. Acuérdense cuando Pedro actúa de la manera en la cual defiende a Jesús cortándole la oreja. ¿A quién? A Malco, al servidor del sumo sacerdote. Y luego él le dice, igualmente, dice que él puede pedir una gran cantidad de ángeles. Y de igual manera le dice a Pilato, yo puedo pedir como Dios, tengo unas legiones. ¿Y cuáles son las legiones? Las legiones estaban conformadas por más de 600 soldados. Eso equivale a más de 600 ángeles. Imagínense, el Señor no actuó, no se valió en su naturaleza, en su condición divina. También encontramos, mis amados hermanos, cómo el Señor bajó de ser Dios a ser hombre. Nos dice ahí. Y una de las formas también encontramos en el versículo 7. Nos dice, se rebajó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente. Dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. La palabra despojar es por debajear, bajar. Pero también la palabra ahí equivale a la que continúa en el versículo 7 que estamos leyendo. Despojar es que Él, siendo Dios, cubrió como si fuera una cortina. Él no mostró su naturaleza, sino como dice ahí en el versículo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra siervo no es solamente aquel que sirve, sino el esclavo. Se hizo el servidor, aquel el cual no actuó por sí mismo, sino como dice Isaías, capítulo 62, el siervo de Dios. Y luego encontramos en Isaías 52 y 53 el padecimiento del siervo de Dios. Cuando habla ahí de siervo, quiere decir ese esclavo que ya tiene una orden. Ya tiene una orden, y esa orden es dada por un Señor, por el Padre. Esa orden era que tomara el lugar tuyo y mío en la cruz. Él no podía fallar a esa orden. Él se sometió como siervo, como esclavo. Luego encontramos, amados hermanos y amigos, en Juan capítulo 13, que no solamente Él es esclavo a la voluntad del Padre, sino que también se presentó como siervo y esclavo a los creyentes, lavándole los pies ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, el que está limpio no necesita, y si no te dejas limpiar no tienes parte conmigo. Déjame decirte que un día el Señor nos servirá en la mesa, en la eternidad. Pero también nos dice el Salmo 23 que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Aderezar mesa, ¿qué quiere decir? Que Él prepara condiciones a favor tuya y mía si creemos en Él y si le obedecemos. Entonces, primeramente encontramos en el versículo 6 que Él se humilló, se bajó de ser Dios para ser un ser humano, nacer de manera humana a través del vientre de María, pero sin la intervención de José, sino del Espíritu Santo, como dice Lucas.
pero también en su condición humana tuvo hambre, tuvo cansancio, se enojó y no pecó. Tuvo de igual manera momentos en la cual él lloró, como dice la Biblia, delante de la tumba de Lázaro, perdón. Y dice la Escritura también que tuvo en ese último momento, en el huerto de los olivos, un momento en el cual él dijo: Padre, si es posible que... ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos enfrentado a eso? Señor, estoy en tu voluntad, pero yo quiero hacer la mía. Señor, estoy en tu voluntad, pero yo quiero recomendarte algo mío, Señor. Y terminamos diciendo, por ese amor maravilloso que Él tiene hacia usted y hacia mí, diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino la de Él. Porque la de Él siempre va a ser mejor que la tuya, que la mía, que la de todos. Porque Él nos ha propuesto en sí mismo un propósito. Y ese propósito es que como hijo e hija de Él, estemos con Él en todo momento. No solamente en ese lugar que Él tiene preparado para los que hemos creído. En este momento, Él se ha regocijado con usted. Él se ha regocijado en cada una de las actividades que hemos hecho. Él se ha unido igualmente. La palabra de Dios dice que Él es omnisciente, pero también omnipresente. Y la palabra de Dios dice: donde están dos o tres en su nombre, Él está ahí. Amén. Y en la Biblia nos dice en Isaías capítulo 7 versículo 14 que llamarán su nombre, y lo estuvimos ahorita hablando, Emanuel, que significa... Entonces Dios está aquí. Está aquí, está con usted, se gozó con nosotros, se regocija. Encontramos entonces una tercera humillación. Dice de igual manera el versículo 7, la última parte: hecho semejante a los hombres, no solamente siervo, sino en semejanza, como les compartía. Él fue tentado igual que usted, igual que yo, pero sin pecado. Fue tentado. Hubo momentos en los cuales Él le dijo a sus discípulos en la última cena: vosotros se van a escandalizar de mí. ¿Y qué quiere decir eso? Que se van a decepcionar. Y se decepcionaron. Cuando Jesús fue arrestado, ninguno de ellos estuvo ahí, sino a lo lejos. Y la Biblia dice que Pedro, Simón, ya el Señor le había dicho que lo iba a negar. ¿Cuántas veces? 3. No sé cuántas veces usted le ha negado, pero yo le he negado más que Pedro, y créame que no me siento orgulloso por eso. Pero también entiendo lo que hizo Pedro de arrepentirse, y dice que lloró ¿qué? Amargamente. ¿Qué quiere decir eso? Que un arrepentimiento genuino. Y para que haya un arrepentimiento genuino debe haber un cambio en tu vida y en mi vida. La Biblia dice que David en el Salmo 51, él dice: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Un limpio corazón. Y dice la palabra que para que haya ese arrepentimiento debe haber un cambio en usted y en mi vida. La palabra también encontramos, mis amados, que Él se despojó voluntariamente, que tomó la naturaleza de siervo o de esclavo, versículo 7. Pero también nos dice que es semejanza humana. Él tuvo hambre, dice la Biblia, tuvo hambre. Y llegó ante una planta, y esta no tenía fruto, y dice la Biblia que la maldijo. Él tuvo hambre igualmente. Encontramos también cómo nos dice la quinta humillación: se humilló a sí mismo, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué quiere decir humillarse a sí mismo? Que ninguno de los que estamos acá ha llegado a ese nivel de humillación, a ese nivel de bajarse en la condición humana. Usted me dirá: ¿a cuál te refieres?
Bueno, a la que dice Isaías 53 y que se cumplió, dice la escritura en Mateo 26, cuando él fue arrestado, pero de igual manera cuando fue maltratado, cuando fue ridiculizado. Y usted me dirá, no, pero yo he pasado por eso. Vamos con calma, vamos con calma. De igual manera lo ridiculizaron, le vendaron los ojos, lo golpeaban y decían, di ahora quién te golpeó. Lo coronaron de espinas, le colocaron una túnica diciendo, ahora tú eres el rey. Lo llevaron para hacer del espectáculo de Herodes y él no quiso, guardó silencio. ¿Y cuál es esa entonces humillación? Porque yo he vivido eso. Cuando mi esposa o alguien me trata mal o me ridiculiza, que él llevó el pecado por ti y por mí. Él se hizo pecado. Ningún ser humano en la tierra ha llevado el pecado de la humanidad. Solamente Jesús. Y ese es que se humilló a sí mismo. La Biblia dice que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando él dijo eso, él vio a Jesús en todo el pecado de la humanidad sobre él, sobre aquel que estuvo en el vientre de María, en la cuna, ahí en el pesebre, en la casa, estuvo en Galilea, estuvo en la cruz, en la tumba, pero ahora llevó el pecado. Pablo dice que él se hizo pecado por usted y por mí. Toda la maldad del mundo fue sobre él. Por eso él se humilló más que cualquier ser humano en el mundo. Él lo hizo una sola vez para siempre. ¿De qué manera vas a responder a esa humillación que tuvo Jesús por ti y por mí? Quiero terminar con lo siguiente. ¿Por qué él lo hizo? Usted preguntará. Déjame decirte que todos los días me pregunto, Jesús, ¿por qué me amas tanto siendo como soy? Siendo una persona tan errática, siendo una persona en la cual muchas veces peco. ¿Por qué me amas? Dice la última parte del capítulo 2 de Filipenses, versículo 8. Haciéndose obediente. Haciéndose obediente. ¿Y de qué manera? Usted me dirá, yo soy obediente a mis padres. Yo soy obediente a la sociedad. Yo soy obediente a las leyes. Aquí dice que él fue obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y usted me dirá, pero yo conozco casos de personas que han ofrecido su vida por otros. Su vida por otros. Sí, pregúntele al que está en las Fuerzas Armadas. Pregúntele al que hace de escolta, que se vuelve un blanco frente a una circunstancia. Pregúntele a una madre que ve a su hijo que se está ahogando y esta no duda en tirarse aunque no sepa nadar. Pregúntele a un padre que si ve a su hijo cruzar la calle y viera un vehículo, este también se lanza. Y aunque se exponga a que lo arrolle a él mismo también. O pregúntele a una madre que ante el inclemente frío que está haciendo en Alaska, allá en las partes de Estados Unidos y Canadá, donde muchos esquimales prefieren abrazar a sus hijos porque en la iglú hace mucho frío y mueren ellos, pero sus hijos sobreviven. Sí, eso es una actitud de mártir, pero Jesús no solamente obedeció a la muerte, sino a aquel que dijo, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó con muerte por el pecado, no solamente por morir. Él murió a razón de la muerte en la cual estábamos separados de Dios, a través de esa muerte espiritual, enemistados con Dios. Por eso Él fue obediente hasta la muerte. Pero no solamente la muerte por nuestros pecados, sino por nuestra maldición y la maldición de la creación. Por eso dice, para cerrar el versículo 8,
y muerte de cruz. El que moría en una cruz era considerado maldito. Y dice Génesis capítulo 3 que la tierra, a razón de la desobediencia, fue maldecida. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que el Señor llevó esa maldición y que la creación gime como mujer de parto a razón de la maldición. Y Él llevó no solamente el pecado, sino la maldición. No hables mal de tu vida, porque Él te dio esa vida. Y no hables mal de aquel que se hizo pecado por ti, pero también llevó la maldición. Aquel que no se quedó en el pesebre, aquel que no se quedó en Palestina, aquel que no se quedó en la cruz, aquel que no se quedó en la tumba, aquel que quiere estar en tu corazón. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a ese Señor que se humilló por ti y por mí, que tomó ese lugar de maldición y de pecado. Ahí donde está, de manera personal, hable con Él. Hable con Él. Hable con Él. Lo que usted le quiera decir. Amado Jesús, te doy gracias. A ti doy gloria. Señor, ayúdame a llevar la vida tuya, Señor. Señor, ser menos mi persona, menos de mí y más de ti, Señor. Ayúdame, Señor, oh Dios, a no depender solamente de mí mismo ni de los demás, sino plenamente de ti. Señor, ayúdame a tener esa sencillez, Señor, de reconocer mis errores, mis fallas, mi condición, Señor. Pero saber que tú, Señor, no solamente, Señor, pagaste el precio llevando el pecado y la maldición, sino que también a través del Espíritu Santo y tu palabra nos hace renacer con una nueva vida como hijos e hijas tuyas. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor. Señor, te lo imploramos en tu nombre, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.